discusión. Vamos a sumar a esta discusión a Kevin Levine, el analista internacional, Leandro Ocón, analista internacional, que vinieron a hablar, por supuesto, por el tema Irán, pero ya que los tenemos aquí en nuestra mesa de charla, quiero incluirlos y que me den una mirada con respecto a esto que hace referencia a Mariano y esta movilización que se suma ya casi un año en París. Buen día, chicos, ¿cómo les va? Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Qué piensan ustedes al respecto de toda esta movida y cuál es la intervención que tiene la derecha fundamentalmente también, no? Bueno, yo, digamos, por ahí no es mi área de expertise, ¿no? Pero hay que considerar que Francia es uno de los países en el mundo con el estado de bienestar más grande. El gasto público, más que, digamos, estamos hablando, uno a veces piensa que los países nórdicos son aquellos que tienen... digamos, un gran estado. Noruega, Dinamarca, Suecia. No, bueno, es Francia. Claro, es Francia. Entonces, y esto, bueno, viene aparejado de su propia historia, ¿no? Cómo también a lo largo del tiempo fue tratando de construir distintos mecanismos como para sortear las crisis, todo lo que tenga que ver incluso con la guerra, ha sido una forma de contener y ganar el apoyo de la izquierda para poder solventar, digamos, el gasto militar. Es evidente que en Francia los chalecos amarillos tienen ese protagonismo, bueno, porque Francia también tiene esa distinción particular, que si bien uno puede ver en todo el mundo que hay discusiones con el sistema previsional, y concuerdo con lo que acaba de decir, tiene que haber algún tipo de discusión porque la humanidad... La vida se ha extendido. La vida se ha extendido. Entonces, ¿qué dice el sistema? El sistema dice, bueno, esta gente puede volver a trabajar. Y ahí sí entiendo el conflicto inherente que hay en... Me está sacando un derecho adquirido. Claro. Y siempre es más difícil sacar derechos que otorgarlos. Entonces... Ahora, hay algo que a mí me vuelve loco. O sea, ¿por qué vos lo decís con mucha precisión y con mucha razón, me está sacando un derecho adquirido? O sea, ¿por qué no se hace una reforma previsional de aquí hacia adelante? Es decir, los que tienen el derecho adquirido lo siguen manteniendo y de acá en más hacemos una reforma previsional, pero que debatan los trabajadores también. Sí, sí. Es evidente que la forma del diálogo no está siendo pacífica porque se ve la manifestación. Es claro que no hay una forma de diálogo que involucre a todos los actores de una manera que puedan ser armónica, ¿no? Sí, creo que también tiene que ver con una tradición política que hay en Francia de protestas que toman caracteres violentos y un sistema político que no termina de incluir a ciertas minorías y sectores que no se sienten integrados por el sistema político. Bueno, un cuadro neoliberal como en todos en otros países de Europa, inclusive en Latinoamérica. Tal cual. No estaríamos siendo demasiado, ¿no? No está siendo una excepción. No es novedoso, digamos. Lo que pasa en Francia no es muy novedoso. Claro. Exactamente, es un sistema político global que entra en crisis y Francia quizás es uno de los casos donde esa contradicción toma características más dramáticas. Bueno, sí recuerdo que cuando había pasado lo de la nafta, para nosotros era wow, se levantan porque les había levantado unos décimos. El 5%, el 0,5%. Era un 0,5 que para nosotros era bueno, chicos, pero... Déjese de jorobar, claro, vamos, muchachos. Para ellos era ya directamente, había que salir a la calle a protestar por esta situación. Digo, bueno, claramente ahí está la diferencia entre ese gobierno neoliberal y los nuestros. Y lo que vos decís, también hay diferencia entre sí. Ahora, después entramos en el tema Irán, que es el ahora, expertise para de eso ustedes los dos. invitamos, Pero sí me gustaría, como una observación de ustedes dos, de qué pasa con las derechas en Francia, las derechas radicales, no en Francia, en Europa, con las derechas radicales, con vos en España, porque este tipo yo lo voy a decir como de estado de caos, de discusión y de debate permanente, beneficia un poco también el crecimiento de las derechas. Esto lo hemos visto muy claramente en las últimas elecciones, ¿no? Sin duda, me parece que también la derecha crece no tanto porque hay un consenso con respecto a un proyecto económico neoliberal, sino también porque pueden canalizar el descontento a nivel cultural de grandes sectores de la población. Yo no te estoy hablando de las derechas neoliberales, estoy hablando de las derechas fascistas, te estoy hablando de otra cosa. Pero me parece que las dos cuestiones se conectan, porque existe cierto consenso socialdemócrata que cada vez más aparece asociado a la élite intelectual de los países, y las derechas están logrando de una forma muy inteligente canalizar el descontento social de los sectores marginados, presentando un proyecto económico que no está al interés de las mayorías populares, pero anteponiendo a la élite intelectual, al establishment político, con el pueblo. Y de esa forma vienen creciendo a la par de canalizar el descontento con las políticas migratorias, las fronteras abiertas, la cuestión de los refugiados. En Europa termina todo mezclándose
para el beneficio de los partidos políticos de derecha. Clarísimo. Ahora sí, abrimos otra página y nos vamos a ocupar de Irán. Hablando de derecha, ¿no? ¿Cómo es que derribás un avión por error, entre comillas, como se está poniendo en todos lados, porque es una manera extraña de explicar cómo se derriba un avión, y estamos hablando del conflicto Irán-Estados Unidos, chicos? ¿Cómo derribas un avión por error? ¿Cómo derribas un avión por error? Es una buena pregunta. Claro, me encantaría saber cómo derribas un avión por error. Hasta ahora la explicación oficial del gobierno iraní es que existía un estado de alerta a partir de todo lo que estaba pasando con Estados Unidos. Que el y avión... la cercanía a el lugar de conflicto donde supuestamente les dio de pensar que había que disparar. Exactamente, y que supuestamente el avión hizo un movimiento raro, no respondió. La realidad es que me parece que vamos a poder inspeccionar la cuestión más en los próximos días. Pero ahora van a aparecer dos cosas, me parece, interesantes. Una es la batalla por la narrativa sobre lo que pasó. Exactamente. Donde Irán dice, esto, sí, fuimos nosotros, apretamos el botón, pero esto es una consecuencia de la política agresiva de Estados Unidos hacia Irán. Va a ser difícil sostener esa postura porque, a fin de cuentas, hay una parte que mató a sus propios ciudadanos en lo que es una tragedia. Sí, Ucrania va a pedir, por supuesto, todos los resultados. Por supuesto, como corresponde. Por supuesto. Y el segundo aspecto es que va a aparecer esta pregunta, que ya está apareciendo en las redes sociales iraníes: ¿cómo es que, existiendo este estado de alerta, Irán no suspendió los vuelos como para evitar que pase algo así? Y hay que pensar que venimos de un momento de mucha unión nacional a partir del asesinato de Soleimani, que era un héroe nacional. Sí, vimos aquí como le rendían homenaje en las calles. Exactamente, pero ese momento de unidad nacionalista, de descontento en general con respecto a Estados Unidos, ahora parece amenazado con esta pregunta: ¿por qué el liderazgo político permitió que esta tragedia pasara? Entonces creo que Irán va a perder un poco la legitimidad social que venía contando los últimos días. Interesante esto que decís. Y ahora vamos a empezar a preguntar, y esto también se va a montar sobre el descontento que existe sobre la economía, a partir de las sanciones. Y el pueblo iraní, a diferencia de lo que nos puede llegar, a pesar de un régimen represivo, tiene una larga tradición política de movilización, de descontento social, una sociedad civil que sale a las calles y protesta, y esto lo vemos a lo largo de la historia moderna iraní en los últimos años. Yo creo que esto tiene el potencial de convertirse en una amenaza para el gobierno actual. Interesante. Sí, yo en mi caso creo que lo que tiene que ver con la narrativa es también una forma superficial de ir llegando a acuerdos que se trabajan no públicamente, ¿no? Yo creo que evidentemente debe haber una etapa de negociación del fenómeno. Sin ir más lejos, bueno, hace 2 días hice el comentario de que Irán no podía decir públicamente que lo había hecho a propósito, porque eso haría que tanto Irán como Trump perdieran el control de la situación. Claro. Creo que en todo caso, que Irán diga públicamente, o que salga un oficial iraní a recibir asumir la responsabilidad, de decir, fue mi culpa, es una forma también de desescalar el conflicto para volver a negociar en otros términos, porque esto viene de una larga data de negociación, esto no empezó ahora. Pero ¿cuánto ayuda esto para una negociación? Bueno, una vez ¿Cuánto ocurrido acerca el hecho, una negociación después de este hecho? no, a ver, saliendo o no de la situación accidental, ¿no? Vamos a asumir que pudo haber sido un error involuntario, que es tremendo, pero... es una tragedia. Una tragedia, claro. 156 personas. Sí, no. 176. 176. La mayoría de ciudadanos iraníes. Sí, 82 la mayoría iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos. Ojo que entre los canadienses hay muchos de ciudadanía doble. Claro. Pero, discúlpame. Igual ahí viste cómo es la narrativa, ¿no? Porque son más importantes los 63 canadienses que Claro. los Que los 82 82 iraníes. iraníes. O sea, parece que los 82 iraníes nadie los menciona. Mencionan los 63 canadienses. Esto forma parte Pero de ahí la... tiene que ver también todo Tremendo, que eso es salió a tremendo. presionar. Cuando salió lo de la base militar, al principio decían, bueno, las víctimas parecen ser solo iraquíes. Solo Entonces, iraquíes. todos podemos estar aliviados de que, bueno, no es la murieron gente- Murieron iraquíes. No, es que Tremendo. la narrativa tiene que ver mucho con la legislación y cómo cada uno de los presidentes puede justificar en su fuero interno, en sus propios grupos de gente y sus propios votantes las acciones que toman. Claro. Si habían muertes norteamericanas en la base iraquí,
Trump no puede justificar su intento de bajar la escalada, porque yo creo que no intenta la guerra, o sea, no la busca en una forma política que tiene de comportamiento, que tiene un nombre en inglés, se llama brinkmanship, que es, la traducción en español vendría a ser política al borde del abismo. Esta idea de presionar a los actores hasta a tal punto de que parece que va a ser la guerra, pero no, digamos, y pone nervioso a su propio Congreso, que salió a votar. Genera miedo. Genera miedo, inseguridad, pero es el estilo que tiene él de decir, no, bueno, acá se acabó. Presiono, justamente la política exterior norteamericana frente a Irán se llama de máxima presión. Claro. Eso genera una escalada del conflicto, pero ese es el juego, es escalar el conflicto sin entrar en guerra. Pero ¿cómo sabemos cuándo? O sea, que eso solamente va a ser esto, llevar la cosa al límite. Y ahí está, esa es la apuesta política. Claro. Esa es la apuesta política y eso es lo que genera mucha inseguridad en las personas, claro, en todos los ciudadanos de todo el mundo, así por decir lo que es. ¿Hasta qué punto esto no puede desencadenar una guerra, ese comportamiento que muchos consideran errático, pero que tiene una matriz estratégica de fondo? Tal cual, yo creo que las dos partes están apuntando hoy en día a la distensión del tema. El tema es que Ah, o sea, un acuerdo, ¿sí? Lo pasa que en el medio volteaste un avión. Sí, sí. Eso es lo que te. El otro le mató un. No, pero primero, Estados Unidos mata a Soleimani. Sí. Después, la respuesta iraní es muy llamativa, porque le dice, muchachos, saquen a todos los humanos que vamos a bombardear las bases. Les avisan. Exactamente. Les avisan que van a bombardear y le dicen, no queremos que haya muertos, pero vamos, porque tenemos que dar una respuesta a nuestro pueblo. Pero en el medio derriban un avión. Ahí es donde se encarajina todo. Ahí es donde tenemos la situación rara, pero yo creo que Estados Unidos no va a hacer una gran historia con el avión. Yo creo que acá tenemos que pensar que el gobierno de Trump tiene dos instintos en política exterior que me parece contradictorios. A ver. Uno es un lema con el cual Trump hizo campaña, que es que el mundo ya no respeta tanto a Estados Unidos y que por lo tanto Estados Unidos tiene que tomar un rol más agresivo en la política exterior como para hacer valer su lugar y el sacrificio económico y militar que hace Estados Unidos hacia el mantenimiento de un orden global. Pero Trump también tiene un fuerte componente antiintervencionista. Él hizo campaña con el tema de terminar las largas guerras en las que la administración Bush metió a Estados Unidos en Medio Oriente, no tanto desde una perspectiva ética, no porque estén mal, sino ¿cuál es su intención ahí? Lo económico. Dijo, estamos invirtiendo muchísimo dinero. Pensemos que la intervención en Irak ya le costó a Estados Unidos más de 3 billones de dólares. Billones en castellano, trillones en inglés. Muchísima plata. ¿Y a dónde llevó? Irak sigue siendo un país inestable. Irak es un país que está pidiendo la retirada de las tropas estadounidenses. Entonces, es una colonia de Estados Unidos. Y hoy está más claro que nunca, porque el Parlamento iraquí dijo, gracias, pero váyanse, y la respuesta del gobierno estadounidense fue, nos tenemos que quedar, somos una fuerza para bien. Nosotros no nos vamos a ningún lado. Entonces, esto termina exponiendo un poco un rol que hoy en día está muy expuesto de Estados Unidos, pero este mensaje antiintervencionista de Trump fue muy exitoso en la base de clase trabajadora que lo terminó votando en el interior del país. ¿Cuánto tiene que ver el juicio por impeachment que se inicia creo que el lunes? Sí, en breve. El lunes inicia. ¿Cuánto tiene que ver con este tipo de movimientos que hace Trump? Mucho. Hay cierta información filtrada, como siempre hay que tomarlo con ciertas dudas, de que esto puede haber sido parte de un intento de Trump de consolidar al Partido Republicano alrededor de su figura en un contexto en el cual necesita todos los aliados posibles. Pensemos que... bueno, él hablaba de un parlamento que lo apoyaba completamente. Los republicanos. Bueno, él hablaba de eso, pero se discutió en el Congreso norteamericano limitar la capacidad del presidente en términos militares y de activar la guerra. Justamente el Congreso está queriendo atarle las manos porque desconfían de este criterio que él utiliza que muchos consideran errático. El problema que tiene Trump es que, aunque buena parte de la gente que lo votó y que él necesita sus votos no quiere una guerra en Medio Oriente, parte del liderazgo republicano, entre ellos el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, vienen criticando a la administración de Trump por ser demasiado suave en política exterior. Corea del Norte, Trump fue muy agresivo en su discurso, pero después se dio vuelta para atrás. Le doy vuelta a la pregunta. O sea, Trump tenía más o menos garantizada cierta inmunidad en el impeachment porque decía, tengo a todos los republicanos de mi lado, no va a salir. ¿Cuánto puede perjudicarlo esto que pasó a Trump con los propios republicanos, con su propia fuerza? ¿Pueden muchos republicanos darse vuelta? Es que... Estoy preguntando, no tengo ni la más remota idea. Hay un comentario que
me gustaría hacer una clarificación. Esto no empieza con la muerte de No, por supuesto, viene de antes. Esto, digamos, se inicia con la retirada de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán. Claro. Que eso es no solo Trump, ahí juega mucho la figura de Mike Pompeo, que incluso en su momento él presentó unas 12 demandas en las cuales tenía que, digamos, acoplarse Irán o se iban del pacto. Es el pacto firmado por Obama. Sí, el Claro, pacto claro, firmado. claro. Y toda la gestión de Trump y muchas de las personas que están, digamos, alrededor de Trump fueron siempre muy críticas de ese pacto porque creen todo lo contrario de lo que el pacto busca, que es, esto en realidad está favoreciendo a Irán, no es que, digamos, en su búsqueda de la bomba atómica, digo, hablando específicamente, y no está logrando el objetivo. Entonces, la llegada de Trump al poder implica una serie de presiones a Irán para replantear el pacto, y ahí Irán dice no, Estados Unidos se retira del pacto e Irán empieza de vuelta su búsqueda, no empieza su búsqueda activa. Del uranio enriquecido. Claro, de enriquecer cada vez más el uranio, que esa es una discusión técnica, pero que tiene mucho que ver, porque el pacto establece que solo pueden enriquecer uranio hasta un 3,67, son detalles técnicos, pero que hacen la cuestión. Irán ya empezó a romper ese pacto y empezó a aumentar un 5%. Que ya eso le permitiría alcanzar una potencia nuclear si seguís avanzando. Si seguís avanzando, claro. Dice que tiene la capacidad de hacer un 20 y de un 20 a un 90, ahí ya está la discusión estratégico-militar que afecta a toda la región. Porque Y ahí Trump, que quiere dominar el mundo, se volvió loco. No, bueno, pero digamos que Irán tenga la bomba atómica, claramente en términos geopolíticos generaría un desbalance regional severo. Ahí está, regional, severo y demás. ¿Qué hacemos con Rusia y con China? ¿A qué juegan ellos acá? Bueno, yo creo que Putin está ahora en una situación privilegiada. Esto implica que se pone un interrogante sobre la continuidad de la hegemonía estadounidense sobre Medio Oriente. Esto no termina solamente en cuestionar la presencia de Estados Unidos en Irak, no tiene solamente 5.000 tropas, mucho menos de lo que tenía en el 2007, por ejemplo, donde llegó a 170.000 soldados en Irak. Ahora parece que uno de los objetivos que toma Irán es vamos a intentar cuestionar toda la presencia de Estados Unidos en la región. Y en ese sentido, Putin está en un lugar privilegiado para actuar como mediador. Putin está por estos días en la región, pasó en Siria la Navidad ortodoxa, que es el 6 de enero, después se fue a Turquía y está claro que la influencia de Putin va a crecer, por ejemplo en Siria, donde el gobierno de Al-Assad debía su existencia básicamente a Soleimani y a través de Soleimani al gobierno iraní y a Putin. Con Soleimani afuera y teniendo en cuenta que mucha de esa lealtad que había en las fuerzas del terreno era hacia la figura de Soleimani, lo que él representaba, Putin ahora aumenta su influencia sobre Siria. Y evidentemente su presencia genera mucho menos oposición que la presencia estadounidense en un momento donde las intenciones estadounidenses en Irak quedan muy expuestas. Para contextualizar, ustedes corríjanme, esto arranca en la guerra de Afganistán, donde el campo de batalla era Estados Unidos contra Rusia, Estados Unidos aliado con Irán y en ese momento y Rusia del lado de Afganistán. Digo, corríjanme si estoy diciendo un disparate, pero me parece que más o menos en el 79 arranca esta disputa por Medio Oriente, viene de antes, pero ahí es como que recrudece, ¿no? Siempre cuesta ponerle un punto de inicio claro. al contexto actual. El 79 más teniendo Israel en el medio. El 79 es un momento bisagra, claro. sin duda. Estamos hablando de la invasión soviética a Afganistán, pero también la revolución islámica de Irán. Y ahí podemos ver como todo... O la toma de rehenes en la embajada de Estados Unidos. Hay tantas cosas que han ocurrido. Claramente un antes y un después. Claro. Lo que sí también podemos pensar, a partir del 2003, con la entrada de Estados Unidos en Irak y el vacío político que genera no solamente en Irak, sino en la región, también multiplicado con la llamada Primavera Árabe del 2011 en adelante, Estados Unidos tomó una serie de errores políticos cuyas consecuencias estamos viendo ahora. Entre otras cuestiones, eliminó a los dos grandes rivales regionales de Irán, Saddam Hussein en Irak y los talibán en Afganistán. Y eso permitió que Irán aumentara su influencia, aprovechando un montón de grupos satélites que están en Líbano, Irak, Siria, Yemen. Hoy día estamos viendo eso. Sí, yo, digamos, es una opinión también particular, creo que en realidad esto se inicia mucho antes, ya estoy pecando de historiador, dale, ¿no? Dale para atrás. El fin de la Acá guerra la cuestión mundial, es aprender, así que desarrollá. Hay un tratado que se llama Sykes-Picot, que es el que a posteriori de la guerra y, digamos,
todo lo que tiene que ver con el proceso de reconfiguración del territorio, de los territorios en Medio Oriente. ¿Estás hablando del 45? Sí, no, desde antes incluso. ¿De la Primera Guerra? Sí. Primera Guerra Mundial. Ah, Donde se crea el reino de Irak. Hay que entender que los límites geográficos de esas zonas son muy arbitrarios y fueron hechos por las potencias de aquel entonces. claro. Entonces, cuando uno mira cómo es la configuración territorial de Irak y de Irán, están apoyados en antiguos imperios, desconstruidos. Entonces la cuestión étnica tiene mucho que ver, porque en ese juego dejaron afuera a los kurdos, en ese juego trataron de imponer a los persas, al antiguo imperio persa, una territorialidad nueva que para ellos llegaba hasta más allá de Irak. Por eso Irak siempre tuvo una figura muy extraña, incluso durante el gobierno de Saddam Hussein. Era una sociedad dividida entre chiitas y sunitas. ¿Cómo es posible que haya tanto problema entre chiitas y sunitas? Claro, porque es justo el límite donde llegó el imperio persa y llegó el imperio turco otomano. Claro. Esas rivalidades étnico-culturales, pero que tienen un cariz político, definitivamente, han sido parte de toda la historia de Medio Oriente y siguen siéndolo. Por eso, cuando uno mira el intento estratégico y geopolítico de ampliar el área de influencia de Irán, juega Irak, porque Irak es parte del pasado persa. Esa zona es parte del pasado persa, chiita, y por eso tienen tanta capacidad de penetración. Por eso en Siria, porque hay chiitas. Tiene una matriz anterior en la cual se fueron construyendo de formas muy arbitrarias esos territorios y los nuevos líderes necesitan volver de alguna manera a tener una influencia, un poder que no los limite. Al Estados Unidos intervenir Irak está tratando de contener la expansión iraní, Claramente. que es el principal, actor de la región que tiene aspiraciones más allá de las que, Occidente está dispuesto a soportar. Clarísimo. Kevin Leandro, muchísimas gracias por haber venido. Kevin Leandro, ¿no? Sí, Así perfecto. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, No, gracias, Gracias Y por muy- traernos y un muy- poco de y claridad. Muy esclarecedor. Estos temas son muy complejos.